Hola, bienvenidos nuevamente a los resúmenes que hacemos de libros. Este día vamos a hacer algo que no se había intentado antes y es resumir dos libros a la vez. Entonces les traigo el primero, obviamente tienen mucho que ver uno con el otro. El primero se llama La ciencia de la microbiota, escrita por Cristina Sáenz. Ella es una periodista, y la Fundación Alicia, que es una fundación en España cuya misión es ayudar a las personas a alimentarse de manera sana y sostenible. Es un libro un poco más de visión general sobre la microbiota, con algunos pequeños estudios, pero en general con datos un poco más precisos, y al final con una serie de recetas que, si bien están basadas en la dieta mediterránea y de los productos que se puedan encontrar en esa zona, se pueden adaptar para nuestras necesidades. El segundo libro se llama Es la microbiota idiota, aunque no hay que asustarse por el nombre. Es escrita por una doctora, Sari Arpone, que es una doctora en ciencias básicas de una universidad en Madrid. Este libro ya un poco más hacia entender la enfermedad, va escrito y dirigido un poco más a médicos y pacientes para determinar qué es lo que se puede hacer como más pragmáticamente en la consulta, y ayuda a entender el origen de la enfermedad y cómo curarla, con unas gráficas bastante interesantes, muy explicativas, y con algunos enlaces para algunos videos en los que se profundizan ciertos temas. Empecemos por describir el intestino. Muchas veces se ha considerado, o antes se consideraba, como un simple tubo o desagüe por donde se manejaban las heces y las flatulencias. Sin embargo, ya se sabe que tiene unas funciones muy diferentes. Nos ayudan a extraer nutrientes, energía de los alimentos, tiene una grandísima cantidad de neuronas, por eso se ha llamado por algunas personas un segundo cerebro. Sin embargo, esto no es del todo exacto, porque no tiene la capacidad de razonar, de juicio ni de tomar decisiones, pero sí de sentir y de enviar esas sensaciones y estímulos al cerebro para tomar ciertas decisiones. También tiene mucho que ver con el sistema inmune. Gran parte de las células de defensa están en este sistema gastrointestinal. En el pasado tendíamos a pensar que las bacterias eran simplemente causas de infección, que tener bacterias era algo oneroso, pero finalmente se ha descubierto que tener bacterias en el intestino es muy sano, y convivir con esas bacterias es un sinónimo de salud. Cuando el alimento entra por la boca, después de ver sus colores, sentir sus texturas, sentir sus aromas y su sabor, lo que se llama una alimentación consciente, pasa al estómago. En el ácido gástrico hay un filtro en donde se eliminan esas bacterias que pueden ser nocivas. Después pasa al intestino, y durante todos esos metros de intestino, en diferentes zonas, hay una absorción de nutrientes. En esa zona no es tanta la cantidad de bacterias. La mayor cantidad de bacterias está en el colon, y es al colon donde llega toda la cantidad de fibra que no puede ser absorbida por el cuerpo. Con esto las bacterias se dan un festín, es una gran cantidad y una abundancia de alimento. Las bacterias sí pueden degradar toda esa fibra y a partir de ellas generar ácidos grasos, con lo cual alimentan tanto las células intestinales como sirve de señalización para otros procesos sistémicos y del cuerpo en general. En el intestino hay más o menos 39 billones de bacterias, y en el cuerpo humano unas 30 billones de células somáticas, es decir, sin contar las neuronas. Esto es una grandísima cantidad de bacterias en el cuerpo. A pesar de eso, más o menos el 70% de las bacterias que tenemos la compartimos entre toda la especie humana. Un 30% va a ser diferente, y va a ser tan diferente que no hay una persona en el mundo que tenga las mismas bacterias una con la otra. Es decir, funciona como una huella dactilar que nos acompaña el resto de la vida. Y hablar de una microbiota sana no es necesariamente saber qué bacterias tiene cada persona. Los estudios han demostrado que lo más importante es la diversidad en esas especies. Para que esas bacterias vivan en el colon, han tenido que venirse agregando y adicionando en el cuerpo en varias épocas de la vida, desde la concepción, el embarazo, el parto, la lactancia, el crecimiento, la edad adulta. Y cada vez que una nueva bacteria quiere ingresar al colon para vivir, se genera una lucha muy intensa, en donde las bacterias nativas no van a querer que lleguen otras a quitarle su espacio. Solamente las bacterias más resistentes y con mayor capacidad de adaptación pueden llegar a vivir ahí. Después de eso, las bacterias que ya lograron establecerse deben tener una resiliencia. Eso quiere decir que cuando llegue algún estímulo que pueda alterarlas, disminuirlas en número o cambiarlas en cierto momento, la resiliencia es la capacidad de volver
a repoblar este colon las mismas bacterias que estaban antes. Vamos a hablar más adelante de esto, pero la disbiosis como tal es la alteración de ese equilibrio de las bacterias que tenemos nosotros. Tener bacterias en el cuerpo no significa que uno esté sucio. Un organismo libre de bacterias, y esto ya se ha probado con estudios animales, es un caos total en su funcionamiento, tanto en el sistema inmune, metabólico y en el sistema neurológico y el manejo de las emociones. En el intestino está la mayor área de contacto del cuerpo con toxinas, bacterias y agentes extraños al cuerpo. En el sistema digestivo se entrena la mayoría del sistema inmune. Ayuda a diferenciar del amigo del enemigo, ataca lo que sí es realmente nocivo y evita que se genere una respuesta fuerte contra cosas inocuas como por ejemplo el polen o el gluten que no deberían activar el sistema de defensa. Si aparte de que podamos estar consumiendo cosas con toxinas como por ejemplo embutidos, muchas carnes rojas, alimentos ultraprocesados o procesados, si no alimentamos a las bacterias nativas buenas con fibra, ellas van a empezar a pasar hambre, y van a empezar a crecer otro tipo de bacterias que se alimentan de ese otro tipo de sustancias. Estas otras bacterias son un poco más agresivas. Cuando se van las bacterias más buenas, se pierde esa barrera de protección, la cantidad de mucosa intestinal también disminuye y se empiezan a abrir poros en el intestino, lo que va a hacer que empiecen a pasar toxinas y bacterias del intestino a la sangre, ocasionando muchos de los síntomas crónicos que muchas personas pueden tener y con los que asisten a la consulta. Seguramente han escuchado que hay enfermedades genéticas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades neurológicas tienen algún componente genético, pero las bacterias del intestino también tienen esa capacidad de activar o no esos genes. Entonces, por eso es importante mantenerlas en un buen equilibrio. Todo empieza antes de la concepción. La mujer que desea quedar en embarazo debería empezar a cuidar de su microbiota antes de buscar el embarazo. Esto de pronto no se sabía antes, así como no se sabía cuál de los dos, si el padre o la madre, daba el sexo del niño. También se sabe que la microbiota del padre tiene mucho que ver desde la concepción, ya que en el semen hay una microbiota también. Entonces también es deber del padre empezar a cuidar su cuerpo y sus bacterias corporales. Si una de las dos partes de la pareja no tiene cuidado con su alimentación y su estilo de vida, esa persona va a tener una microbiota alterada, pero como viven juntos, comparten el lecho, comparten la mesa, comparten los alimentos, se van a dar besos, se van a dar abrazos, van a compartir una microbiota alterada entre los dos, por eso es responsabilidad de parte y parte. Y aquí es importante que tengan en cuenta si ya le ha agradecido a su mamá por la microbiota que tiene. De ella podemos recibir en parte un tipo de sonrisa, los hoyuelos de las mejillas, el color de los ojos, un tipo de cabello en específico, pero lo más importante que nos da es su microbiota. La esterilidad de la placenta, lo más común que se sabe hasta el momento es que se pierde esa esterilidad en el momento del parto. Un parto normal de una mujer primeriza puede durar más o menos 8 a 12 horas. Después de romper fuente, y entonces todas las bacterias de la zona genital, tanto anal como vaginal, van a empezar a migrar y a trasladarse hasta la placenta, y es el primer contacto que el niño va a tener con las bacterias de su mamá. Ahí empieza a tragar ese líquido amniótico que va a quedar en el intestino, esa primera huella o impronta, y después por el parto vaginal también se va a untar en toda su piel de esas bacterias que lo acompañarán el resto de la vida. Después del contacto con la madre, ya viene el contacto con el papá que lo alza, los familiares que lo visitan, todos los amigos que pueden llegar a tener contacto con el bebé, el ambiente de la casa también. El bebé cuando nace tiene una sustancia que se llama el vernix caseoso. Es una sustancia muy parecida al queso que lo protege. Ningún otro mamífero en la tierra tiene este mecanismo de defensa y pues pareciera un poco contradictorio que apenas nace lo primero que se hace es lavar al bebé y quitarle este vernix que es bastante protector de la microbiota sana. Tiene grasas, proteínas, una gran cantidad de agua y péptidos antimicrobianos que pueden ayudarlo a protegerse de infecciones en la edad más temprana. El primer obstáculo que se puede tener al nacer es nacer por cesárea. Cuando se nace por cesárea se pierde esa colonización inicial de la madre y los primeros gérmenes con los que se tienen contacto son los del hospital y los de la sala de cirugía, los de los guantes y las manos del cirujano. Esto no es una condena para toda la vida. A más o menos 6 a 9 meses después, cuando se empieza a iniciar la transición en la alimentación e introducir otras cosas en la nutrición del bebé,
se puede revertir un poco esas bacterias y ese daño y asimilar un poco las bacterias con un niño que nació por parto natural. Esto sí, se siguen ciertas recomendaciones de alimentación que más adelante veremos. Existe, sin embargo, una bacteria que no se va a recuperar nunca a pesar de la alimentación y son los bacterioides. Esta ausencia de bacterioides se va a asociar en la edad de la infancia a asma, obesidad, enfermedades autoinmunes y neurológicas. Seguramente han escuchado de la técnica de la siembra vaginal, que es tratar de recoger toda esa microbiota genital de la madre en el parto y tratar de impregnar al niño de manera artificial después del nacimiento. Esto debe consultarse siempre antes de hacerlo porque hay ciertas bacterias como un tipo de estreptococos que pueden ocasionar enfermedades en los neonatos bastante importantes y con muchas complicaciones y no se hace de rutina, hay que discutirlo con el especialista. Si nace por cesárea es como cuando usted llega al aeropuerto sin su pasaporte y se retrasa. Iniciar la lactancia exclusiva es como tener ese amigo que le ayuda y le lleva ese pasaporte para que vuelva a intentar estar en el tiempo normal de su vuelo. La leche materna tiene gran cantidad de grasas y proteínas que son necesarias para el funcionamiento del sistema inmune y crecimiento del bebé. La lactosa de la leche materna no es un nutriente y no se puede digerir. Entonces, ¿por qué la mamá gasta energía, horas, calorías y tiempo en sí para producir esta gran cantidad de lactosa? Es porque ese es el alimento que le van a llegar a las bacterias que están en formación en el colon. La bacteria que se nutre en esta etapa de la vida y que se alimenta básicamente de esa lactosa son las bifidobacterias. Esta bacteria produce sustancias antimicrobianas, antiinflamatorias y ácido ciálico que favorece el desarrollo cerebral. Esto no lo da en ninguna proporción la leche de fórmula. Siguiendo con la metáfora del viaje, también uno se encarga de arreglar y alistar las maletas para que todo esté al día y no le falte nada en ese viaje que va a tener. La mamá es la que le va a preparar a usted las maletas y se las va a tener listas para el viaje. Si la mamá no preparó las maletas, hablamos de que la mamá tuviera alergias en el embarazo, intolerancia a los alimentos, obesidad o ciertas infecciones. Esas maletas van a llegar incompletas para usted y le va a pasar algunas cantidades de bacterias que no son deseadas. La leche materna tiene HMOs o oligosacáridos de la leche humana, que son los nutrientes más importantes para las bacterias en esa etapa de la vida. Muchas leches de fórmula no las tienen o algunas pueden tenerlas en cierta cantidad, pero nunca va a ser igual que la leche natural. No es verdad y es un mito que algunas veces les dicen a las mamás primerizas y es que los senos se van a caer por la lactancia. Y así eso fuera verdad, dado los beneficios que traen para su bebé, pues no debería haber ninguna dificultad en la decisión. Más o menos a los 3 años de vida, con la introducción cada vez de alimentos un poco más complejos, la microbiota ya se empieza a parecer un poco más a la del adulto. Sin embargo, se ha visto en algunos estudios que el desarrollo completo de la microbiota se da más o menos entre los 18 o 20 años de edad. Tras la Segunda Guerra Mundial, después de ese evento donde murieron más de 60 millones de personas, donde los países perdieron una gran cantidad de cultura, donde ocurrió el suicidio de la razón, los países empezaron a crecer y recuperarse, pero empezaron a aparecer más enfermedades crónicas como la obesidad, la artritis, el lupus, enfermedades como la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, y eso se debió al exceso de higiene. Dado que a los niños se les alejaba de todo contacto con bacterias porque se pensaba que se iban a infectar y a enfermar, no tuvieron ese entrenamiento en la edad temprana del sistema inmune para no empezar a atacar cosas como el polen, como el gluten. Entonces no aprendieron a diferenciar lo que era bueno y lo que era dañino y empezaron a aumentar sus enfermedades de este tipo. Hasta aquí vemos pues cómo en la infancia, hasta la infancia, muchas cosas dependen ya del cuidado de los padres. De pronto en una etapa más adelante ya depende un poco más de las decisiones que tome el adolescente y el adulto en su alimentación y ya llegaremos a ese momento. Por ahora le pregunto a usted ya adulto si está buscando pareja o cómo le ha ido en ese aspecto. Las leyes que rigen la atracción hacia una persona no son del todo exactas y son muy intrincadas. ¿Por qué nos atrae más unas personas que las otras? Se hablan de las feromonas, aunque usualmente se intentan ocultar con perfumes, con baños, tratando de mantener un olor diferente.
Sin embargo, esas feromonas van a persistir cuando sedan un poco esos productos. Las feromonas son producidas por bacterias. Esas bacterias que están en la boca, en la piel, en los genitales, degradan grasas, degradan proteínas de la piel y van a producir ciertos olores que cada persona es diferente. Y por eso hay cierta atracción con algunas personas y con otras no. Cuando se administró Lactobacillus reuteri, que es un tipo de bacteria de una microbiota sana o diversa, a unos ratones, se dieron cuenta que se volvieron mejores padres, mejores amigos, más sociables, se les vio más robustos, más lozanos, con un pelo mucho más lustroso, se comportaron mejor en todas las situaciones en que había otros animalitos, otros ratones cerca. Todo esto es porque al parecer este Lactobacillus reuteri aumenta la oxitocina que es conocida como la hormona o la sustancia del amor duradero a largo plazo. La leche materna tiene una gran cantidad de Lactobacillus reuteri y esto lo come el bebé, va a producir una gran cantidad de oxitocina, va a producir también sus feromonas y por eso es que el bebé se siente tan a gusto en el pecho de su mamá y trae beneficios por parte y parte. Si usted tiene mal olor en los pies o en las axilas puede deberse a una alteración en la microbiota. Básicamente todo se explica por un aumento de algunas especies de bacillus o de especies de Propionibacterium que producen ácido isovalérico que huele a queso. Entonces es una buena medida consultar con su médico para corregir esta situación. Tampoco se bese con cualquiera. En la cultura actual hay muchas representaciones artísticas de besos famosos, como el famoso beso de Klimt o el beso en Nueva York cuando se finalizó la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando entrevistaron a la enfermera que se besó con el marinero, dijo que se sintió incómoda, sintió mal aliento y se sintió muy apretada cuando le dieron el beso. No se bese con cualquier persona porque en la boca hay billones de bacterias, no sabemos de qué calidad son. Una buena forma de vislumbrar un poco o atisbar qué es lo que está pasando puede ser mirarle los dientes a la persona y sentir su aliento. Si él tiene mal aliento o tiene los dientes deformes o con disminución del cubrimiento gingival, puede ser que no tenga una microbiota sana y con cada beso se pasan millones de bacterias que pueden ocasionar disbiosis. La desbiosis en la cavidad oral se han asociado a muchas enfermedades sistémicas. Tiene más riesgo de endocarditis, de enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades crónicas como artritis o autoinflamatorias. Incluso esa desbiosis puede aumentar o acelerar el proceso de producción de Alzheimer o de Parkinson. No quiere decir que no se pueda besar. Los besos determinan en cierta forma las relaciones sociales. Nos permiten comunicarnos, expresar emociones y sentimientos, liberan oxitocina también y cuando son besos que son eróticos producen adrenalina, endorfinas y dopamina. Otra cosa importante de la función de la microbiota en la cavidad oral, la vía nitratos-nitritos. Resulta que muchos alimentos ultraprocesados o la carne tienen una gran cantidad de nitritos que se ven asociados a la enfermedad cardiovascular y la microbiota ayuda a metabolizarlos para que no se produzcan y no pasen a la sangre estos productos. Entonces, ¿cómo cuidar esa microbiota oral? Lavarse los dientes después de cada comida, no picar entre comidas porque disminuye el pH de la boca con cada alimento que consumimos y eso permite que crezcan bacterias no sanas. Usar hilo dental, usar una técnica ayurveda que puede ser el aceite de sésamo, oliva o de coco para hacer buches durante 5 o 10 minutos en ayunas, ayuda a controlar y mejorar la microbiota de la boca, no fumar, no tomar alcohol y visitar regularmente a su odontólogo. Esta es la piel que habito, dijeron las bacterias. Hay bacterias diferentes de diferentes especies en la piel. Tienen varias funciones, como por ejemplo regular el ambiente, el pH, producir sustancias antimicrobianas, controlar la temperatura e incluso la cantidad de pelo. Es diferente la microbiota de la piel a la oral o la intestinal. En general en esas zonas se encuentran actinobacterias como Corynebacterium, Propionibacterium, que prefieren unas zonas que producen más sebo. Los firmicutes como los estafilococos, proteobacterias y bacteroidetes prefieren las zonas más húmedas. Un hongo llamado la malacesia también prefiere un poco el sebo. En los pies pueden vivir algunos tipos de hongos que si hay otro equilibrio con las demás bacterias no van a producir ningún problema. Tenemos ácaros, como por ejemplo el conocido Demodex folliculorum, y los virus, aunque son pocos estudiados en todo este concepto incipiente de la microbiota, también parece ser que tienen una función de equilibrio con las bacterias. Estos virus, como el papilomavirus, el poliomavirus o algunos retrovirus, pueden vivir en la piel
Lo que pasa es que no sabemos en qué cantidad ni con qué propósito. Cuando esa microbiota en la piel está sana, puede ayudar a mantener el sistema inmune y de defensa de la piel e incluso la actividad de los queratinocitos, ya que el funcionamiento depende de los ácidos grasos producidos por estas bacterias en la piel. Hay un concepto que se llama el eje intestino-cerebro-piel, y esto quiere decir que algunas enfermedades intestinales en su mayoría se van a manifestar en la piel, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, que pueden producir una entidad que se llama pioderma gangrenoso, o al revés, la psoriasis, que son enfermedades de la piel, pueden tener manifestaciones gastrointestinales. Hay unas dermatitis que se llama dermatitis herpetiforme, que se ve asociada a la enfermedad celíaca, por ejemplo. La dermatitis atópica se asocia con un aumento del estafilococo aureus y más riesgo de infecciones. En el acné, aparte de las consecuencias psicológicas, se ve disminuido el grupo de bifidobacterias intestinales y aumenta la permeabilidad intestinal. En el acné, en algunas ocasiones se usan antibióticos como de forma antiinflamatoria para controlar el sobrecrecimiento de una bacteria que sí vive en la piel y se llama Cutibacterium acnes. ¿Y qué hay de los bajos? En general, la mayoría de las infecciones urinarias ocurren en las mujeres. Eso es por algunas alteraciones anatómicas. Imagínese, por ejemplo, que está pasando un rato agradable con su pareja, está en un encuentro sexual y después de terminarlo empieza a presentar ardor al orinar y algo de dolor abdominal. Posiblemente sea una cistitis producida por alguna bacteria que se produce en el intercambio cuando ocurren esos encuentros. Imagínese que se le da algún antibiótico para controlar esa cistitis, son cuadros que vemos muy frecuentes, pero ese antibiótico barre otras bacterias que son sanas y puede darle más riesgo de tener hongos en la zona genital. La microbiota sana en la región vaginal es en su mayoría lactobacillus, que ayudan a la producción de moco y mantienen un pH balanceado, además de ser una barrera que evita que otras bacterias lleguen y se posen donde ellas ya están viviendo. Evita que crezcan la Gardnerella, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, que ya sabrán qué enfermedad produce, e incluso cuando hay infección por VPH, virus de papiloma humano, tener una microbiota sana disminuye el riesgo de que ese virus produzca alteraciones oncogénicas o alteración en las células de esa zona para que se vuelvan tumorales. Las bacterias de la zona vaginal van a cambiar con la edad, con los cambios hormonales, con la menstruación, con las relaciones sexuales, con el uso de espermicidas o duchas vaginales. El cerebro está arriba en el centro de manto, pero él recibe información de todos los otros órganos del cuerpo. Del intestino recibe la información de la cantidad de energía que está entrando, de los nutrientes que estamos consumiendo, de qué tipo de sustancias están entrando al cuerpo. Incluso si en el intestino se está librando alguna batalla por alguna infección. El intestino incluso le puede echar una mano al cerebro cuando está en alguna situación de estrés. El cerebro le manda una información de SOS al intestino de que estamos en una situación vital que necesitamos resolver. Entonces el intestino empieza a ayudar reduciendo sus movimientos intestinales, la cantidad de sangre que le llega al intestino y la absorción de los nutrientes. El cerebro es altamente demandante, más o menos un 20% de toda la energía y el gasto cardíaco va al cerebro para que pueda funcionar. Y esto aumenta mucho más, incluso hasta 3 veces más cuando hay una situación de estrés o de amenaza. Esto está bien siempre y cuando sea ocasional, cuando tengamos alguna situación que resolver en ciertos momentos, pero nunca si esto es crónico. Cuando tenemos estrés crónico, el intestino deja de funcionar bien por tiempos prolongados, no le llega bien la sangre, deja de producir sustancias favorables como la mucosa, que es de protección, y se reduce la cantidad de energía que puede absorber. Si esta señal de SOS del cerebro es constante, el intestino va a querer amotinarse y va a empezar a mandar señales al cerebro de que ya es suficiente y que deje de incomodarlo tanto, mediante dolor abdominal, diarreas, flatulencias e incluso falta de apetito, lo cual a largo plazo es insostenible. Esto con el tiempo abre poros intestinales y se produce el llamado intestino permeable. En estas situaciones de estrés crónico se aumentan algunas hormonas, como por ejemplo la adrenalina, el cortisol, que alteran el hábitat del intestino. Algunas bacterias no van a poder sobrevivir a esto. Usualmente las más dañinas son las que son más resistentes y pueden repoblar más rápido ese hábitat intestinal. Una solución inteligente para el problema del estrés son las buenas compañías. Las bacterias viven mejor cuando se encuentran con otras especies y pueden compartir el hábitat. En un estudio en el que miraron la microbiota de chimpancés que tenían una gran manada con la que compartían mucho, se vio que era mucho más diversa esa microbiota. Y esto se vio asociado porque tenían más contacto
cuando comían, cuando se acicalaban, cuando pisaban incluso las heces de los compañeros y en el apareamiento. Lo mismo pasa con los seres humanos. Respecto a esto, Víctor Frank decía: se le puede quitar todo al hombre excepto una cosa, que es la última de las libertades humanas, y es la capacidad de decidir cómo va a actuar para resolver ciertas situaciones en la vida. Resulta que en la vida va a haber estrés, no hay duda de esto, y mediante esto, según algunos autores, hay solamente 6 emociones posibles: la ira, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa y la alegría. Estas emociones son muy importantes porque cuando uno sufre alguna situación estresante, uno recuerda mucho más la emoción que el acto en sí y el contexto. Por ejemplo, si usted se quema, es probable que con algún fuego, alguna llama en la estufa, es probable que no recuerde en ese momento dónde estaba, quién estaba con usted, qué es lo que estaba haciendo, pero sí va a recordar la emoción y el sentimiento que le generó. Esto es bueno para la supervivencia del ser humano porque ya sabe que no puede volver a sufrir lo mismo sin tener unas consecuencias. Estas emociones van a generar movimiento. Emoción viene de mover, que significa que para resolver la situación hay que actuar. En las épocas antiguas el estrés era un poco más físico, había frío, había calor, había hambruna, había que huir y se resolvía todo moviéndose. Si tenía frío, entonces tenía que buscar un sitio para resguardarme; si tenía calor, entonces tenía que buscar un sitio para beber agua o refrescarme; si tenía que huir, tenía que correr o podía morir o a causa de algún depredador; y si tenía hambre, pues tenía que ir a buscar su alimento. En la actualidad, el tipo de estrés físico ya no impacta tanto porque se ha resuelto gracias a la tecnología. Tenemos refrigeradores llenos de alimentos, por si tenemos hambre, tenemos sacos, termostatos, calentadores a la mano, ropa térmica, y no tenemos que huir realmente de ningún depredador. Entonces se ha virado a que el estrés sea mucho más mental. Tenemos situaciones como las redes sociales que nos estresan, reuniones a las que hay que asistir, videoconferencias, un jefe que molesta, hay que pagar una cuenta, los hijos se estresan, las cuentas de banco hay que pagarlas, el gobierno de turno no nos gusta, y son situaciones que no se pueden resolver con un movimiento preciso. A la microbiota de hecho le funcionaban y le favorecían estos estresores ancestrales, o lo que se llama hoy en día un eustrés, que es un tipo de malestar en el cuerpo que produce algún beneficio. Sin embargo, el estrés actual no nos favorece. El cortisol está por las nubes. Los músculos están contraídos todo el tiempo, la mente se siente todo el tiempo amenazada, no se puede dormir bien y se alteran obviamente los neurotransmisores y el sistema inmune del cuerpo. Las especies de bacterias en el intestino que más se alteran por esto son la Akkermansia y el Ruminococcus. Ellas son las que van a mandar esas señales principalmente al cerebro de que algo está mal y que no puede persistir con esa situación. Si hay una microbiota sana de antes, puede tolerar un poco mejor ese estrés, pero si viene con una microbiota alterada y aparte vive con estrés, su cuerpo no va a aguantar suficiente y va a mandar señales de enfermedad constantemente. Hablemos ahora del eje intestino-cerebro. El intestino y el cerebro todo el tiempo y constantemente están intercambiando mensajes. La autopista o la vía más importante de esa comunicación es el nervio vago. A través de neurotransmisores, hormonas y otras sustancias, ellas se comunican todo el tiempo. La microbiota se ha visto que puede alterar varios reflejos: cómo sentimos el dolor, cómo respondemos ante una situación de estrés, cómo nos comportamos socialmente, controla incluso la sensación de alegría o de tristeza. Y se ha visto que tiene mucho impacto también en el neurodesarrollo en una infancia más temprana. Hay bacterias que selectivamente producen GABA, que es un neurotransmisor que reduce la ansiedad y el estrés. Hay otras que producen serotonina, que producen relajación y bienestar. Por eso las bacterias intestinales pueden modular lo que es la ansiedad, la depresión, el estrés, el sistema de recompensas y satisfacción, incluso el dolor. También se sabe que puede incluso hacer más optimistas a las personas. Cuando come chocolate se siente con alguna energía adicional y también con una sensación de satisfacción. Cuando alguien está deprimido, en general pierde el apetito. Si padece de mucho estrés o ansiedad, se va a volver un pozo sin fondo. Consumir hidratos de carbono complejos da la glucosa necesaria para que el cerebro funcione, y la fibra que puede llegar al final se va a convertir en omega 3, que también es importante para regular las emociones.
El triptófano, que es un precursor de la serotonina, también se asocia a una satisfacción en el sistema nervioso central y en la vida en general. Se obtiene sobre todo de huevos, lácteos, de granos enteros, de pescado, de carnes magras, legumbres y tubérculos, del plátano, los frutos secos y las semillas. Cuando hay situaciones de depresión o ansiedad, también es importante mirar el ácido fólico para ver si hay que reponerlo y ajustarlo en la dieta. Y normalmente se encuentra en los cítricos y en los vegetales de hoja verde. ¿Sufre usted de algunos kilos de más? La microbiota se asocia a un buen control de peso. Cuando hay obesidad, la microbiota se encuentra alterada o en disbiosis. Pero, ¿es esta una consecuencia o causa? Se tomaron en un estudio unas muestras fecales de gemelos humanos y se la trasplantaron a ratones en el laboratorio. Como ya se imaginarán, el ratón que recibió la microbiota más diversa de uno de los gemelos permaneció con un buen peso, mientras que el que recibió la microbiota menos diversa aumentó de peso y fue obeso. Yendo más allá, empezaron a mezclar a los ratones. Los ratones son conocidos por ser coprofágicos, es decir, empezaron a intercambiar microbiota. Dado esto, los ratoncitos que estaban más obesos empezaron a perder más peso, como si la microbiota que predominara y fuera más benéfica fuera la diversa que ayudaba a evitar que se aumentara de peso. No solamente llegaron hasta aquí, sino que hasta este momento tenían una dieta sana. Cuando empezaron a introducir una dieta, lo que llamaríamos el equivalente occidental, con una gran cantidad de azúcares, de grasas y de sal, los ratoncitos que tenían sobrepeso, habían empezado a bajar, no bajaron más de peso, pero los que estaban delgados tampoco subieron, demostrando que sí es una microbiota diversa muy protectora contra el control del aumento de peso. De hecho, esto pasa muy parecido en humanos y se ha descrito una bacteria típica o una firma de cierta bacteria, que es la Akkermansia, que está en mayor abundancia en las personas delgadas. Como les mencionaba, el ácido gástrico es una sustancia importante y de filtro para que no pasen bacterias al colon que sean dañinas. La mayoría de las personas, más o menos el 50%, exactamente la mitad de las personas que toman algún inhibidor de producción de ácido gástrico, sobre todo omeprazol, no tienen indicación. El ácido gástrico bajo en el estómago se asocia a mayor sobrecrecimiento intestinal bacteriano o SIBO. Otras causas de esto son cuando uno va envejeciendo, se altera el ácido gástrico, disfunciones del nervio vago, la diabetes y gastritis atrófica que se diagnostica mediante endoscopia. Puede hacer el test de hipocloridria en casa, una cucharada pequeña de bicarbonato en medio vaso de agua y tomárselo y observar si a los 2 o 3 minutos produce eructos. Quiere decir que su ácido gástrico neutralizó el bicarbonato y está teniendo una buena cantidad de ácido. Si lo hace de 3 a 5 minutos puede ser que esté disminuido, pero si se demora más de 5 minutos o no hay eructos en total, sí es una señal de alarma que hay que comentar con su médico o tratante. Puede hacer esto en ayunas durante 2 o 3 días a la semana para sacar un promedio. Yendo un poco más abajo, hay que mirar cómo se está moviendo el intestino. Cuando el intestino se mueve, tiene un movimiento ondulatorio que evita el sobrecrecimiento de bacterias. ¿Por qué se disminuyen los movimientos intestinales? Por comer frecuentemente, por mascar chicle, comer abundante grasas o carbohidratos simples, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, enfermedades como hiperglicemia, como enfermedades de la tiroides, la misma disbiosis puede ocasionar una alteración de los movimientos. Y al final el estrés crónico, como lo mencionábamos, puede tener como estas. Una de sus manifestaciones puede ser esto. Así como hay una alimentación consciente, debería haber una defecación consciente. Ir al baño en el momento que se siente la necesidad es bueno. Retener la materia fecal no es bueno porque se va a sobreestimular y va a hacerse un poquito más rígido el esfínter anal, se va a deshidratar la materia fecal, va a ocurrir estreñimiento también. Causas de esto puede ser los antiácidos, el sedentarismo, la falta de magnesio, el sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Intente no llevar el celular, ni ningún libro, ni revista, ni distracción al baño cuando esté haciendo la deposición. Si tiene estreñimiento o diarrea, es un marcador de disbiosis o sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Puede ser que usted haya vivido con esto muchos años y lo haya normalizado, pero no es normal. Debería consultar y preguntar. Se puede mejorar la microbiota en la infancia de maneras muy sencillas. Dando el ejemplo es la manera principal, que lo vean comiendo o que haya en la casa abundancia de productos frescos de diferentes colores, que se pueda disfrutar una comida sentados, con buenas conversaciones, sin distracciones de pantallas, por ejemplo. Dejar que los niños entren a la cocina, involucrarlos en la preparación de recetas, que ayuden a
cuantificar cuántos ingredientes se necesitan para las raciones y las personas que están. Una comida en la familia, una comida al día en familia puede ayudar. Que no haya a la mano en la casa alimentos ultraprocesados, en general que sean frescos, que no tengan etiquetas de tablas nutricionales. En su mayoría tener abundante fruta, frutos secos y semillas. Dejar que los niños sirvan su propia porción en un plato adecuado para su edad. Es mejor que repitan a que se desperdicie comida, por eso hay que vigilarlos. Establecer reglas básicas al llegar a la mesa, como por ejemplo tener las manos lavadas. No utilizar los alimentos como premios o castigos, no porque fueron al odontólogo entonces merece un helado, pero si se castiga entonces se le obliga a comer la ensalada porque eso genera unos patrones que lo van a acompañar el resto de la vida. Es importante mostrarles de dónde vienen los alimentos, el esfuerzo que se requiere para plantar, para cosechar, que conozcan sus culturas culinarias desde chiquitos y que aprendan a agradecer por los alimentos. Otra forma es dejarlos que tengan contacto con el medio ambiente. El ambiente es todo menos estéril. Lo mismo pasa en nuestro pequeño ecosistema intestinal. Antes, en una vida un poco más rural, se ganaba una gran cantidad de contacto con bacterias metiendo las manos en la tierra, cosechando, plantando, contacto con animales de granja, contacto con mascotas. No se lavaba todo el cuerpo, usualmente se lavaba la cara y las axilas con un jabón que era producido artesanalmente. Había más movimiento, la persona tenía que moverse más para poder producir y poder comer. Es bueno volver a tener desde la infancia, llevar a los niños otra vez a tener contacto con la naturaleza. Cada célula y tejido del cuerpo se ha organizado de una manera precisa para funcionar en cierto momento del día con un reloj interno, es lo que se llama el ciclo circadiano. Las células del cuerpo reciben información del cerebro que a su vez recibe la información de la luz solar que entra a la retina y activa las sustancias que hacen que el cuerpo sepa que estamos en un momento del día determinado. Ese mencionado reloj regula la producción de hormonas, la temperatura corporal, la forma en que se van a metabolizar o digerir los nutrientes, obviamente el apetito y la calidad del sueño. Cuando empieza a oscurecer, se empieza a reducir la producción de insulina, aumenta la producción de melatonina, ya no hay una buena digestión del azúcar más importante que es la glucosa y por eso no es bueno comer alimentos cuando ya empieza a oscurecer, no los va a asimilar muy bien el cuerpo. Hay unas bacterias como los bacteroidetes y los firmicutes que tienen mucho que ver con la calidad del sueño y ayudan a producir un poco más de melatonina. La microbiota también sufre de jet lag, como cuando las personas viajan por periodos muy prolongados de tiempo por el aire y llegan a una diferente zona horaria. Esto ocurre sin necesidad de viajar en las personas que tienen que trabajar de noches como vigilantes o personas que trabajan en el sistema de salud. Pueden ver alterada ese ciclo circadiano que impacta la microbiota. En general son personas que van a tener molestias intestinales, estreñimientos, diarreas, personas que van a tener una alteración en la alimentación, a comer a todas horas, a las 10, 11 de la noche estar consumiendo alimentos que les va a producir algún malestar. Al otro día van a tener cansancio, dificultad en la concentración, dificultad para resolver problemas y incluso el juicio y el estado de ánimo. Todo esto va a llevar finalmente a una disbiosis y una buena forma de controlarlo si no hay opción de otro trabajo es tratar de no consumir alimentos en la noche. No va a sentir ninguna molestia siempre y cuando su microbiota esté sana y le permite al cuerpo unas horas de descanso y reposo en donde incluso se puede llegar a activar la autofagia y la autorreparación del cuerpo. Hablemos ahora de la disbiosis como tal. La disbiosis es la pérdida del equilibrio de las bacterias normalmente sanas con las que son más dañinas. Y aquí se puede utilizar el principio de Ana Karenina. Ella decía que todas las familias que son felices se parecen unas a otras, pero las familias que son infelices cada una lo es a su manera y lo mismo pasa con la microbiota intestinal. En general, cuando la microbiota es diversa y sana, se va a parecer unas a otras entre personas, pero hay una gran diferencia de microbiota en los que están enfermos. El marcador más importante de la disbiosis es el crecimiento de las enterobacterias o aquellas que pueden producir diarreas crónicas o agudas como la Escherichia coli o las Klebsielas o los enterococos. Algunos de esos ya son muy famosos. Otras como Salmonella, Shigella, que producen también enfermedades diarreicas. Una gran cantidad de medicamentos puede producir la disbiosis. Dentro de esos los inhibidores de bomba de protones que mencionábamos, sin duda los antibióticos, laxantes, benzodiazepinas, antihistamínicos, antidepresivos, anticonceptivos orales,
Obviamente, otras situaciones como el consumo de alcohol, de cigarrillo, enfermedades que requieren el uso de quimioterapia o radioterapia, que puede producir mucositis o inflamación de la mucosa, enfermedades diarreicas agudas o crónicas, personas con VIH y enteropatía por VIH, enfermedades inflamatorias intestinales, e incluso algunos tipos de tumores que pueden aparecer en esa zona. Les voy a contar cómo es el camino a la disbiosis. Una amiga o conocida queda embarazada, tiene gingivitis y no lo sabe. En ocasiones le pueden sangrar los dientes, las encías, pero no le ha molestado durante un tiempo. Va a limpiezas de rutina, pero no le ha dado ninguna recomendación específica ni de manejo. Así como está la boca, es posible que esté el intestino. Durante el embarazo, esas bacterias pueden pasar mediante el aumento de la permeabilidad del intestino a la sangre. El embarazo, de hecho, es un factor de riesgo porque aumenta la permeabilidad intestinal por sí solo. En la sangre también pueden llegar a tocar la placenta, producir toxinas y el feto entra en un estado proinflamatorio frente a esas bacterias que ya ha empezado a detectar. En la disbiosis hay bacterias que ocasionan bajo peso al nacer, entonces este bebé nace chiquito y además lo sacan por cesárea y se coloniza por las bacterias del quirófano, sin contar el contacto que tuvo durante el procedimiento con los antibióticos que le tuvieron que dar a la mamá para poder llevar a la cirugía. A la mamá le dicen los amigos que lactar mucho puede hacer caer los senos, además que el bebé no se le ve con fuerza, entonces se intenta ayudar con el biberón y con leche de fórmula. Empiezan las temporadas de fríos y lluvias, al bebé le da bronquiolitis, le dan antibiótico y la poca microbiota que se venía formando se barre como si de un deslizamiento de tierra se tratase. El sistema inmune no se ha podido activar ni entrenar de buena manera. Entran ciclos de infecciones respiratorias, otitis, amigdalitis que obviamente le van a dar antibiótico. Tanto medicamento le da reflujo y dolor abdominal, por lo que dejan omeprazol, un medicamento que altera mucho más el pH del estómago. En la escuela, al entrar, recibe algunas bacterias de sus compañeros, completamente normal, mis hermanos. Incluso Yardia, que le produce una diarrea de larga duración. En el colegio ya más grande va a llegar con alergias, con algunos dolores intestinales e intolerancia a algunos alimentos. No habíamos mencionado la genética, si tiene antecedente en la familia de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad psiquiátrica o cualquier otra, tiene los factores para activar estos genes. Todos estos requieren de más medicamentos y como vimos hay una gran diversidad de estos que pueden alterar la microbiota. Lo anterior puede parecer exagerado, pero si uno como médico indaga y se va cada vez más atrás en la historia del paciente, puede encontrar cómo estas situaciones son más comunes de los que se creen. Lo que pasa es que se ha venido normalizando esas sensaciones. No es culpa de nadie, solamente queda vivir de manera respetuosa con el cuerpo y tratar de mejorar y modificar lo que es modificable. Una sumatoria de toda esta historia de vida más lo que nosotros le vayamos dando al cuerpo, en algún momento va a dar un golpe final que va a desatar todas las enfermedades que ya venían incubándose. Por eso algunas personas hemos escuchado que dicen, después de una vacuna, después de que me hospitalizaron, después de esta cirugía, se me despertaron todas las enfermedades y me puse mal. Dado que son 2 libros y el material es bastante extenso de lo que tenemos que hablar, lo vamos a dividir en 2 videos. En la próxima sección vamos a hablar de cómo se puede combatir todo esto que estamos hablando, que se puede producir desde antes de nacer y con mucha más responsabilidad en la vida adulta.